Tenga muy buenos días, respetable maestra y compañeros. Este día le corresponde a mi equipo y a mí exponer fuerzas de acción a distancia y fuerzas de contacto. La fuerza gravitatoria es una fuerza central porque está dirigida constantemente hacia el mismo punto centro del campo, independientemente de la posición de la masa m, y su módulo depende solo de la distancia r de la masa m a la masa m que crea el campo. ¿Cuál es la fuerza gravitatoria? Esta ley establece que los cuerpos por el mismo simple hecho de tener masa denominada fuerza gravitatoria o fuerza gravitacional, esta fuerza explica, entre otras muchas cosas, por qué orbitan los planetas. ¿Cuál es la fórmula para calcular la fuerza gravitatoria? La fuerza es igual a la multiplicación G y las dos masas en kilogramos, dividida por el cuadrado de la distancia en metros. Algunos tipos de fuerzas gravitatorias. Tipos de fuerzas gravitatorias: fuerzas fijas, fuerzas variables, de contacto, a distancias, estáticas, dinámicas, de acción, de reacción, equilibradas, desequilibradas. La fuerza eléctrica es la fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos que están eléctricamente cargados en el espacio. Si se tienen dos cuerpos con cargas puntuales, cada cuerpo ejerce una fuerza por efecto de la presencia del otro. Se atraen cuando tienen cargas eléctricas contrarias y se repelen si tienen cargas eléctricas iguales. Antes de definir fuerza eléctrica, debe conocerse el concepto de carga eléctrica de un cuerpo, la cual es una propiedad subatómica de la materia responsable de las interacciones electrostáticas. La materia está compuesta por átomos, los cuales se constituyen por protones en el núcleo y en los electrones. En la periferia, girando alrededor del núcleo de los electrones, se fugan e ingresan con facilidad al átomo. Cuando un cuerpo tiene más electrones que protones, tiene carga negativa. Por el contrario, cuando tiene menos electrones que protones, posee una carga positiva, y cuando tiene igual número de protones y electrones, se dice que es una carga neutra. Magnética. La fuerza magnética es la fuerza que existe en los imanes y electroimanes. Se produce por la interacción de cuerpos con cargas en movimiento. Por ejemplo, los imanes que tienen dos polos, dipolo, un polo norte por su atracción al norte magnético de la Tierra y un polo sur por su atracción al polo sur magnético de la Tierra. La carga del imán se mueve entre los polos formando un campo magnético. Dos cuerpos se repelen cuando sus cargas se mueven en la misma dirección y se atraen cuando sus cargas se mueven en dirección contraria. La magnitud del campo magnético entre dos cuerpos depende de sus cargas, la velocidad a la que se mueven estas cargas y la distancia entre los cuerpos. La dirección de la fuerza está en función de las direcciones relativas del movimiento de las cargas en cada cuerpo. A continuación les muestro algunos ejemplos de lo que es la fuerza magnética. Como pueden ver, ahí tenemos unas imágenes que representan lo que son las fuerzas magnéticas. Como todos sabemos, cada imán tiene su lado positivo y su lado negativo. También se dice que se conoce como magnetismo al fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes. En física, el magnetismo se define como la fuerza de atracción de imanes que presentan un polo positivo y un negativo. Muchas gracias. A continuación mi compañero Luis les hablará sobre las fuerzas de empuje y las fuerzas normales. El tema de hoy que me tocó fue la fuerza normal
y de empuje. La fuerza normal en física se define como la fuerza que se ejerce en una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. Esta es igual a la magnitud y dirección, pero el sentido contrario a la fuerza ejercida. Por ejemplo, la fuerza de empuje es una fuerza opuesta que aparece cuando se sumerge un cuerpo en un fluido. El módulo de esta viene dado por el peso del volumen del líquido desalojado de la parte total o parcial del cuerpo sumergido. Se produce debido a la presión de cualquier fluido repentinamente en un punto determinado. Depende principalmente de la profundidad que éste se encuentre. En otras palabras, la cantidad de fluido que tenga encima. A continuación podemos ver un ejemplo de fuerza de empuje. Como yo antes le había explicado, una fuerza de empuje era de adelante hacia atrás, derecha a izquierda, arriba o abajo. Esto hace que cuando uno tenga un empuje, el peso contraiga y se haga para atrás. Ejemplo de fuerza normal. La fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto, que quiere decir que al hacer fuerza hacia arriba se contrae y hace el peso hacia abajo. Ha sido todo, muchas gracias por ver mi presentación. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Bien, tengan todos muy buenos días. En esta oportunidad se me ha concedido el tema de fuerza de rozamiento y fuerza de tensión. En primer lugar, voy a explicar la fuerza de tensión. Pues en el ámbito de la física se denomina tensión a la fuerza que es ejercida mediante la acción de un cable, cuerda, cadena u otro objeto sólido similar. Es el resultado de la atracción electrostática entre las partículas de un sólido cuando es deformado de manera que las partículas se separan unas de otras, apartándose de su posición de equilibrio, en la cual esta fuerza se encuentra balanceada por la repulsión a causa de las capas de electrones. Como tal, es la atracción que ejerce un sólido al intentar recuperar su forma original más comprimida. La tensión es lo opuesto de la compresión. Dado que la tensión es una magnitud de fuerza, la misma se mide en newtons y siempre es medida en dirección paralela a la cuerda sobre la que se explica. Existen dos posibilidades básicas para sistemas de objetos sostenidos por cuerdas: o bien la aceleración es cero y el sistema se encuentra en equilibrio, o existe una aceleración, por lo tanto existe una fuerza neta. Nótese que se supone que la cuerda posee una masa despreciable. En esta oportunidad, pues aquí tenemos un ejemplo sobre la fuerza de tensión. ¿Cómo sacar la fuerza de tensión? En esta oportunidad he traído una fórmula en la que dice que para calcular el valor de la tensión se reemplaza la aceleración encontrada en cualquiera de las dos ecuaciones de fuerza neta. De esta manera, F igual msm más m. Ahora continúo explicando con la fuerza de rozamiento. Pues la fuerza de rozamiento es la fuerza que opone al movimiento que se produce cuando dos cuerpos están en contacto y por su naturaleza oponen resistencia a cualquier movimiento de uno respecto al otro. La fuerza de rozamiento siempre es paralela a la superficie de contacto y tiene sentido contrario. Esta fuerza depende de las características de la superficie. Si es rugosa, habrá más rozamiento que si la superficie es lisa. Se produce, por ejemplo, cuando empujamos un cuerpo sin elevarlo del suelo y al patinar sobre el hielo o sobre la cerca. En esta oportunidad, pues aquí tenemos un ejemplo. Aquí el personaje, pues miramos de que está empujando y en esta parte de acá hace la fuerza de rozamiento. A el otro lado se le llama fuerza de peso, a este lado le decimos fuerza aplicada y a este por otro lado se llama fuerza normal. Hasta aquí he concluido pues
mi tema. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención prestada.